Hola, mi nombre es Grisel López Pacheco, tengo 23 años y soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo se trabaja el tema de la discriminación hacia las personas de la comunidad LGTB? Muy bien. En cuanto a ese tema, nosotros tenemos que ver que nuestro país no necesariamente ha tenido, digamos que una metodología adecuada para poder abordar todo ese tema relacionado a la población LGTB, ¿no? Nosotros tenemos que ver y conocer también que dentro de esa falta de metodología, y técnicas que no se han podido aplicar adecuadamente, pues es, digamos que parte de la base también en cuanto a la educación sexual que los niños y adolescentes reciben en los colegios, ¿no? Y como ha habido una falta, digamos que a este nivel, es que en general no hay muchas medidas, en cuanto a nuestro país específicamente, para poder tratar ese tipo de casos de discriminación, ¿no? Lo que sí podemos ver es que diferentes instituciones, particularmente, y otras ONGs quizás internacionales, son aquellas que han estado abordando específicamente cada uno de estos temas, y también que han sido hasta cierto punto un soporte también para cada una de esas comunidades. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que presentan los jóvenes de la comunidad LGTB? Bueno, dentro de ese punto nosotros tenemos que ver que la discriminación tiene diferentes tipos. Dentro de esos tipos se conoce que hay aquellas que son verbales, las agresiones físicas, e incluso ahorita que va específicamente a su identidad de género, Y es por ello que dentro de eso podemos encontrar que muchas de las personas han tenido diferentes experiencias específicamente dentro de cada una de esas tipologías, Sabemos que a pesar que puedan ser diferentes, terminan dañando también a la persona de alguna u otra manera, y en la actualidad también se ha visto que ya no solamente son específicamente las personas dentro de esa comunidad o que ya han reconocido que tienen esa orientación sexual, sino que también, ya sea dentro de los colegios o donde participan los niños, pues cuando ven ese tipo de conductas también ya se está manejando, el hecho de aislar a aquellos que puedan tener esos patrones conductuales, o que puedan demostrar de alguna u otra manera una tendencia a ese tipo de intereses sexuales, ¿no? Entonces nosotros podemos ver allí que la discriminación o los maltratos que ellos sufren son generalizados, y no solamente se dan en espacios públicos, sino que también se dan en aquellos círculos más pequeños en los cuales ellos se relacionan. No puede ser su familia porque no aceptan quizás el cómo son, pueden ser sus compañeros también o amigos en general, porque también están en ese proceso de poder aceptar cómo ellos se están representando de ahora en adelante, Y pues los espacios aún más grandes, en los cuales los colectivos pues están luchando en la actualidad para poder ser aceptados, y que de alguna u otra manera pues también puedan tener dentro de su misma orientación sexual pues las oportunidades que las demás personas tienen. ¿Cuál es la causa de la orientación sexual de una persona? Muy bien. Para que nosotros podamos ver específicamente por qué una persona quizás, entre comillas, cambia de género, o busca quizás el tener otra orientación sexual, no es que específicamente haya una causa de por sí, aunque sí existen teorías, y también hay muchas personas que defienden el hecho de que algunas veces, es por herencia genética, hay otros que dicen que es por situaciones quizás traumáticas en el pasado, y que a partir de ello descubrieron realmente cómo quisieran ser, o con qué género se identifican, Sin embargo, nosotros quizás los psicólogos vamos un poco más también por la tendencia que cada persona, en la libertad que tiene, pues va descubriendo también en el proceso de crecimiento cuáles son los intereses que tiene hacia los otros, cómo le gustaría relacionarse con los demás y cómo es que estas preferencias van cambiando, de lo que nosotros conocemos como normal, que es decir, la heterosexualidad, a aquello que ellos van, digamos que perfilando un poco más a quizás prestar mayor interés o prestar más atracción a una persona del mismo género, o
a la persona que a ellos les agrada, ¿no? Entonces, en esa parte podemos ver que no necesariamente hay una causa, ¿no? Sino que esta puede ir variando conforme a la persona. Sin embargo, cada persona va escogiendo, ¿no?, realmente cómo es que desea identificarse. ¿Los homosexuales o las personas de la comunidad LGTB están aptos para formar una familia? Bueno, en ese caso, nosotros tenemos que ver que todavía está en tela de juicio en general si realmente ellos están aptos o no para poder realizarlo, ¿no? Principalmente por el hecho de que, de manera general, muchas de las parejas LGTB pues están conformados por dos personas del mismo género, ¿no? Es decir, varón-varón o mujer-mujer, ¿no? Sea de la manera que ellos puedan identificarse, ¿no? Entonces, en ese proceso todavía se tiene, digamos que, un poco de cuidado en el hecho de poder ir explicándole en el proceso al pequeño o a la pequeña, ¿no?, que tiene dos mamás, ¿no?, o que tiene dos papás, ¿no?, y que su familia pues es un tanto diferente a lo que normalmente se ve en nuestra sociedad, ¿no?, y que también los medios de comunicación nos transmiten a través de los programas, videos, ¿no?, dibujos y etcétera de cosas, ¿no?, que cada uno de nosotros consume diariamente, ¿no? Entonces, en ese punto es que todavía se tiene quizás la reserva en cuanto a dar esa libertad para que ellos realmente puedan al 100% formar una familia, ¿no? Ya sea que se pueda concebir biológicamente o que se pueda concebir in vitro, ¿no?, o que puedan tener la opción para adoptar, ¿no? En nuestro país pues todavía no hay ese tipo de legislaciones, ¿no? Sin embargo, en otros países, ¿no?, principalmente europeos, pues ya se tiene un poco esa libertad, ¿no? Y aparentemente pues sí se han aceptado, digamos que con normalidad, el hecho que ellos puedan ir formando familias, ¿no?, dependiendo de también las condiciones económicas, ¿no?, y otro tipo de aspectos que tienen que cumplir como para que puedan formar la familia que ellos desean. ¿Es la homosexualidad una enfermedad mental o un problema emocional? Bueno, en ese punto tenemos que detenernos un poco, ¿no? Hace muchos años ya es que se ha roto un poco el estigma, ¿no?, de que la homosexualidad puede representar una enfermedad, ¿no? Si nosotros nos vamos, sí, a la historia, ¿no?, de cuando comenzó todo este proceso de que una persona se identifique con el sexo opuesto o que atraiga a una persona del mismo género, pues sí comenzó como una enfermedad, ¿no? Y era como que dentro de esa concepción muchos de ellos eran derivados quizás a pabellones de psiquiatría, ¿no? O incluso se crearon, ¿no?, terapias para poder hacer que ellos puedan estar dentro del género, del sexo con el cual ellos vinieron, ¿no? Y muchas veces las personas que pasaron por todo ese proceso pues fueron también violentadas, ¿no?, fueron maltratadas, ¿no?, y en ese proceso quizás algunos hasta perdieron la vida, ¿no? Sin embargo, progresivamente, ¿no?, según se ha ido avanzando en cuanto a conocer específicamente la homosexualidad y aceptarla también como algo que no específicamente vamos a poder curar, ¿no?, sino algo en lo que nosotros tenemos que aprender a comprender a la otra persona, poder escucharla, ¿no? Es como que ya se ha roto por completo el hecho que ya no se considera una enfermedad, ¿no? Un problema emocional no necesariamente, digamos que es eso, pero la transición en poder aceptar que quizás yo soy una persona que gusta de una persona del mismo género, ¿no?, o que quiero tener alguna otra denominación que existe en la actualidad, pues es lo que causa un problema emocional, ¿no?, un problema de identidad, pero no específicamente representa ello en todo el transcurso que yo ya me he identificado como una persona dentro de la comunidad. ¿Qué consejos se les daría a los padres para poder llevar esta situación? En cuanto a los padres, ¿no?, y quizás poniéndonos un poquito dentro de nuestra sociedad, sabemos que no siempre es aceptado de manera adecuada, ¿no? Más porque si nosotros vemos panorámicamente, pues nuestra sociedad todavía es un poco conservadora. Entonces, dentro de esa postura, pues muchas veces el impacto que genera, ¿no?, que un hijo se siente contigo, ¿no?, y te cuente que se siente de esa manera o que ya ha estado viendo, ¿no?, que es y se identifica de ese modo, pues hace que ellos mismos no sepan qué hacer, ¿no?
Hay algunas personas que en ese momento, quizás padres, ¿no? Reaccionan impulsivamente, agresivamente. Hay otros que no dicen nada, ¿no? Hay otros que quizás lloran, ¿no? O no saben qué hacer, ¿no? Como aquellos también que, a pesar de todo, pues hacen su mayor esfuerzo para poder entender, ¿no? Entonces, dentro de todas esas reacciones, nosotros tenemos que entender primero que es normal la reacción que ellos puedan tener, ¿no? Porque en general no se esperaban quizás que su hijo o su hija les dijeran o les dieran esa noticia, ¿no? Pero ya en el proceso, ¿no? En el cual uno mismo tiene que ir asimilando el hecho que mi hijo haya aceptado el ser homosexual u otra categoría, pues nosotros tenemos que ir viendo que va a ser importante también el soporte que nosotros le podamos brindar, ¿no? Sabemos que va a ser progresivo, ¿no? Que incluso el poder acostumbrarnos a todo ello puede que nos ocasione algunas dificultades, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver que sigue siendo la misma persona, que más allá de las relaciones que puedan mantener con otras personas, mi hijo o mi hija va a seguir siendo la persona que en algún momento yo he visto crecer, ¿no? La persona con la cual hemos compartido durante todo este tiempo, ¿no? La persona que también siempre ha acudido a nosotros por un consejo, ¿no? Y que durante todo ese proceso de desarrollo, pues hemos estado a su lado, ¿no? Y eso es algo que nunca tenemos que olvidar, ¿no? Que sigue siendo una persona importante para nosotros y que de la mano de ello, ¿no? Está el hecho que podamos saber entender, ¿no? Hasta cierto punto comprender la decisión que ha tomado, ¿no? Y que podamos brindarle también el soporte que ésta pueda necesitar, ¿no? Y que según también las posibilidades que nosotros tengamos, pues apoyarla también por si todavía tiene alguna dificultad, ¿no? O si está viviendo quizás experiencias no tan agradables, ¿no? Respecto a su orientación sexual, ¿no? Y que básicamente como familia pues estamos para poder brindarle ese soporte que necesita. ¿Qué parte del proceso les es difícil al revelar su orientación sexual? Bueno, dentro de ese proceso, justo como habíamos estado viendo lo de los padres, ¿no? Un punto muy importante, ¿no? Digamos que se parte en dos, ¿no? Uno, la primera parte, que es el hecho que ellos mismos acepten, ¿no? Su nueva orientación sexual, ¿no? Y en la segunda parte está el punto de poder comunicar a su entorno, ¿no? Partiendo desde los padres, los amigos u otras personas que ellos conocen, el poder dar a conocerse tal y como son, ¿no? Entonces, dentro de esos dos puntos es que nosotros tenemos que ver que, aunque parecen dos dificultades muy similares, pues terminan siendo diferentes, ¿no? Porque la primera es mucho el trabajo a nivel individual en cuanto a su seguridad, a su identidad, a quiénes son, ¿no? En las cuales ellos mismos se tienen que encontrar, ¿no? Y nuevamente formar el quiénes somos, ¿no? Partiendo de su propio autoconcepto, ¿no? Y posteriormente que han pasado ese proceso de aceptación, pues está el hecho de poder afrontar, ¿no? El cómo los demás me vayan a ver a partir de este momento, ¿no? Es decir, ya no solamente buscar la aceptación de uno mismo, sino que entre comillas está el hecho de afrontar la aceptación de los demás, ¿no? Entonces, esos son dos puntos en los cuales muchas veces se encuentra esa dificultad, ¿no? Y el por qué también quizás a una edad temprana, pues no muchas personas llegan a decir, ¿no? Que se están sintiendo atraídas por personas del mismo género, ¿no? O que están presentando este tipo de actitudes, ¿no? Y que en ese proceso pues es como que también no se sienten bien consigo mismos, ¿no? Y algunos pueden terminar quizás con pequeños cuadros, ¿no? O cuadros en sí depresivos, ¿no? U otro tipo de trastornos, ¿no? Por el hecho de que no se aceptan quizás tal y como son, ¿no? Y aunque no sea necesario en sí buscar la aprobación de las demás personas, pero al ser nosotros seres sociales, pues sí cobra importancia el hecho que dentro del mundo en el cual yo me desarrollo, desenvuelvo e interactúo con los demás, pues pueda tener al menos esa comodidad de mostrarme tal y como soy también. ¿Qué podemos hacer para poder superar el prejuicio y la discriminación que experimentan las personas gay y lesbianas?
Para poder superar cada una de esas cosas, nosotros tenemos que ir partiendo del concepto básico que nosotros solemos manejar como psicólogos, ¿no? Que es la psicoeducación, ¿no? Que vendría a ser, digamos, que ciertos testigos generales sobre consejería, ¿no? Para que nosotros podamos ir entendiendo realmente qué significa esto, ¿no? Cuáles son aquellas características que tienen, ¿no? Porque muchas veces, en general, ¿no?, un prejuicio, ¿qué significa? Que ya tenemos de por sí una actitud negativa hacia algo. Específicamente ahorita hablando de la homosexualidad y todo ello, pues es como el hecho de que ya tenemos esa actitud negativa, esa concepción negativa de quiénes son ellos, cómo son ellos o las cosas que hacen, cuando no necesariamente es de esa manera. Y es ese punto en el cual nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Sabemos que sí puede existir cierto liberalismo, ¿no?, por las cosas que vemos en general, ¿no?, quizás en las marchas, ¿no?, o en otro tipo de actividades que ellos suelen hacer, ¿no? Pero es, digamos, que básicamente la expresión que ellos puedan tener, ¿no? Pero no es aquello que realmente es un factor común en todas las personas dentro de la comunidad, ¿no? Y eso es algo que muchas veces nosotros mismos nos perdemos, ¿no? En el aspecto de que, no, parece que es así, ¿no? Ya no me la acerco o es así, ¿no? Sino que nosotros mismos estamos restringiendo el hecho de poder conocer a esas personas, ¿no? Cuando en realidad siguen siendo personas, ¿no?, solamente que con otro tipo de intereses en cuanto a formar una relación, ¿no? Entonces, básicamente está el hecho de poder realmente darnos la oportunidad de poder conocer, interactuar con alguno de ellos, ¿no? Y que nosotros podamos ver también que dentro de todo lo que ellos pueden hacer, pues básicamente se desenvuelven al igual que nosotros, ¿no? Trabajando, estudiando, teniendo sus reuniones con amigos, otras actividades, ¿no? Más allá quizás del ámbito sexual, que sí es un poco diferente, ¿no? Por el hecho de que la misma pareja pues es diferente a lo que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Sin embargo, las personas, ¿no?, de la comunidad pues siguen siendo personas, ¿no? Es decir, se van a seguir desarrollando de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces, aparte de ello está también el que nosotros mismos podamos ir sabiendo que ellos forman parte de nuestra sociedad, ¿no?, que ellos forman parte de cada uno de los círculos en los cuales nosotros también nos relacionamos. Es decir, que de alguna u otra manera vamos a ver involucrados a cada una de esas personas, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender también no solamente a ser tolerantes, ¿no?, sino también a practicar el respeto en cada una de las cosas que nosotros podamos hacer. ¿Cómo se puede combatir la homofobia? Para combatir la homofobia, ¿no?, digamos que no solamente parte del hecho de poder tener una mayor apertura hacia cada uno de ellos, ¿no?, sino que podamos también entender, ¿no?, justo lo que estábamos comentando, ¿no?, que es el hecho de poder verlos como las personas que son, ¿no? Sí son, digamos que en ciertos aspectos diferentes, ¿no? Tienen ciertas otras quizás actividades que gustan, ¿no?, que son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Sin embargo, sabemos que si no nos hacen daño y tampoco están dañando a las otras personas, pues no hay la necesidad quizás de rechazarlos, de aislarlos o decir, no, ahí está uno así, mejor me voy, ¿no? No, sino el hecho que nosotros mismos podamos ir cambiando un poco la mirada que tenemos hacia ellos, ¿no? Y que de ese modo pueda ir partiendo, ¿no?, el aspecto de poder aceptarlos y no quizás esperar que ya sean diferentes organizaciones o que el mismo Estado pueda ir generando, ¿no?, o cambiando diferentes normas, leyes, ¿no?, o legislaciones para que recién se dé, ¿no?, cuando no necesariamente tenemos que llegar a ese punto, ¿no?, sino que parte de la postura que uno mismo tiene, ¿no?, y cómo es que va aceptando en sí el hecho de que no todas las personas son iguales a nosotros, ¿no?, pero podemos convivir con normalidad dentro del espacio que nosotros tenemos, ¿no?, ya sea nuestra casa, nuestra ciudad, el trabajo u otros ambientes en los cuales podamos nosotros involucrarnos con ellos. ¿Es posible cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona? Bueno, en ese aspecto, hasta cierto punto, no es que necesariamente se quiera cambiar la orientación sexual,
sino que se le ayuda a la persona a poder encontrar realmente su identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas, sí, que cuando están en este proceso de poder estar seguros realmente de quiénes son, ¿no? Es decir, de formar su autoconcepto y quizás tomar la decisión de sí identificarse, digamos que con algunas denominaciones de la comunidad, ¿no? O quedarse, digamos que con su representación biológica, pues los psicólogos estamos en ese proceso para poder ayudarlos a encontrarse a ellos mismos, ¿sí? Sin generar el hecho de que no, yo soy mujer, entonces si tú eres mujer, mujer te tienes que quedar. No, sino que se les ayuda en ese proceso para que ellos puedan estar seguros de quiénes son realmente, ¿no? Entonces, en ese proceso está el hecho de que quizás la misma persona termina por reafirmar que quiere ser homosexual, ¿no? O en general, o quizás reafirma, ¿no?, su identidad biológica, ¿no? Entonces no es necesariamente que se cambie, ¿no?, sino que se les brinda ese apoyo y soporte y orientación durante ese proceso de crisis que ellos puedan vivir en cuanto a su identidad, para que puedan estar seguros realmente de la decisión que van a tomar.